Hola, vamos a presentar nuestra escuela. La escuela se llama Ateneo Royal Simone Weil y se encuentra en Beaumont. Vamos a empezar por los elementos positivos de la escuela. En la escuela hay una muy buena organización y el personal escolástico es muy amable. Hay muchas clases y hay también un campo de fútbol y es un instituto muy tecnológico aunque se encuentra entre campos. Nuestra escuela organiza muchos proyectos como el Noche de Babel y es una escuela muy limpia. En nuestro instituto hay muchas opciones que podemos elegir, como las ciencias, las lenguas, el deporte y las audiovisuales. Ahora vamos a explicar las problemáticas de la escuela. Y una de las primeras problemáticas es que queríamos tener más laboratorios para las clases de ciencias, más opciones de idiomas para las clases de lenguas y más clases con material adecuado para las clases de audiovisual. Queríamos también tener muy equipos deportivos como el voleibol, el fútbol y el baloncesto. Pero los equipos tienen que ser oficiales y certificados y tienen que representar la escuela. Queríamos más sanitarios del instituto para los alumnos. Queríamos tener una cafetería, un lugar para relajarse durante las pausas de comida, con un baby food o bibliotecas. Queríamos tener una enfermería bien equipado para tratar los heridos. Queríamos también un mini market de la escuela donde podríamos comprar bocadillos, bebidas y para desayunar. Y queríamos también casilleros para todos los alumnos que se encuentran en el pasillo. Presentación del pueblo de Barbançon para el proyecto Bibliotecas Humanas. Hola, vamos a presentar mi pueblo que se llama Barbançon. Voy a hablar de las cosas negativas. La primera es que es obligatorio de tomar el auto para salir del pueblo, entonces no es ecológico y siempre tenemos que depender de nuestros padres. La segunda es que necesita más reuniones entre las personas y comunicación para mejorar el pueblo y para que todos se conozcan. No hay suficiente comunicación. Y la tercera es que el pueblo debe tener más mantenimiento, sobre todo en la parte antigua, entonces no es muy bonito para la gente que pasa. Hay ferias cada año y es un momento genial y es la fuerza del pueblo, es una manera de reunirse, hay unidad, hay actividades para los niños, hay un lago que es en el centro del pueblo y es un sitio muy agradable para relajarse o ver sus amigos, es la identidad de Barbançon. Hay dos restaurantes, le lac de Barbançon y l'auberge du lac. Es un poco la única cosa diversidad. Para las cosas a añadir para mejorar el pueblo, necesitamos sitio para los jóvenes. No hay unidad entre los jóvenes porque no podemos reunirnos y compartir. Algo que sería bien también es más tiendas. Por ejemplo, al menos una tienda de comestibles, porque como lo dije, siempre necesitamos el auto y no es ecológica. Y como necesitamos siempre un auto, sería bien de añadir más paradas de autobuses o también una estación de tren para que los jóvenes tengan más libertad. Aquí es compost, aquí hay muchos árboles, aquí es un restaurante. Aquí es el castillo y la Moras. Hay una casa aquí. El hotel está aquí. Aquí es la escuela primera. Aquí una granja. Aquí los animales. Aquí el capilla.
et la iglesia, el salón comunal y aquí es el lago. No hay muchas asociaciones o organizaciones y es triste, pero una vez al año hay un fin de semana para limpiar el pueblo, pero sería bien si hay más organización como para luchar contra las inequalidades o muchas como eso. Y no hay también otras culturas y es triste porque creo que podría añadir más vivacidad al pueblo. Hola, este es nuestro mapa de la escuela. Nos gusta mucho la clase 0.8, porque esta clase hay muchos recuerdos que demuestran que todo lo que hacemos como proyecto es útil. También nos gusta mucho la sala de teatro, pero deberíamos usarlo mucho más para que los estudiantes puedan descubrir nuevas actividades. Nos parece que la opción audio es una opción muy interesante. Para comenzar, poco escuela tenemos esta opción. Luego, permite a la escuela de ganar premios. Para terminar, abre las puertas que la fácilmente a la televisión y el cinema. Nos gustan los educadores porque son muy buenos y amables, y nos gustan el Paseo de Babel porque es un lugar muy bonito y colorido. Nos gusta mucho la carpa en el patio porque es un lugar cómodo, resguardado del viento y a donde podemos pasar un buen rato con los amigos y amigas. Nos gusta también la clase 2.0 porque es una clase espaciosa, tranquila, porque pasan poca gente en el patio y muy luminosa en todas las estaciones. No nos gusta la cantina porque es un lugar donde hay mucho ruido. No nos gusta el local 0.10 porque es pequeño y estrecho. Soñamos con un laboratorio real con nuevos utensilios. La clase de hoy es muy aburrida y no es apasionante. Queríamos el laboratorio y queríamos un observatorio para lecciones de física. Como eso podríamos observar las estrellas, los planetas. Sería más útil para interesar a los alumnos. Para entrenar a los estudiantes a sacarlos de sus libros, podemos agregar una hora que baile a la semana. Aprenderíamos la danza de todos los continentes. Nos gustaría que la escuela tuviera una gran pantalla, porque los estudiantes pasamos mucho tiempo estudiando, trabajando para sus estudios y merecemos un poco de descuento. Las películas serían elegidas por los estudiantes cada semana y se elabora un horario. Una hamaca cuando hace calor afuera y tienes una hora de estudio, porque no pasará afuera en una hamaca para descansar o leer un libro o simplemente pasar tiempo hablando con sus amigos. Además, reducir el estrés ayuda a estudiar mejor. Queremos en la escuela un restaurante de comida rápida, más bancos y coneros para un huerto. Sería fantástica si creáramos un huerto gestionado por los alumnos en lo que podríamos plantar árboles como símbolos de nuestras acciones. En la escuela queremos una sala de descanso con una grande biblioteca. Aquí, como está durante las pausas, podemos sentarnos en el sofá con los amigos o podemos coger un libro y relajarnos. También será agradable tener una
gran piscina y sea para el deporte o para ir después de las clases o incluso durante el mediodía, y podemos divertirnos con nuestros amigos y sería aún más agradable en verano con un morita en la mano. Con un mojito en la mano, con un mojito en la mano en verano. Yo me apunto. También nos gustaría tener clubes creados por los estudiantes para conocer gentes con las mismas pasiones y hacer nuevos amigos. Podría haber clubes deportivos, un club de lectura, un club de ajedrez y otros. Presentación del pueblo de Barbançon para el proyecto Bibliotecas Humanas. Hola, vamos a presentar mi pueblo que se llama Barbançon. Voy a hablar de las cosas negativas. La primera es que es obligatorio de tomar el auto para salir del pueblo, entonces no es ecológico y siempre tenemos que depender de nuestros padres. La segunda es que necesita más reuniones entre las personas y comunicación para mejorar el pueblo y para que todos se conozcan. No hay suficiente comunicación. Y la tercera es que el pueblo debe tener más mantenimiento, sobre todo en la parte antigua, entonces no es muy bonito para la gente que pasa. Hay ferias cada año y es un momento genial y es la fuerza del pueblo, es una manera de reunirse, hay unidad, hay actividades para los niños. Hay un lago que es en el centro del pueblo y es un sitio muy agradable para relajarse o ver sus amigos, es la identidad de Barbançon. Hay dos restaurantes, le lac de Barbançon y l'auberge du lac. Es un poco la única cosa diversidad. Para las cosas a añadir para mejorar el pueblo, necesitamos sitio para los jóvenes. No hay unidad entre los jóvenes porque no podemos reunirnos y compartir. Algo que sería bien también es más tiendas. Por ejemplo, al menos una tienda de comestibles, porque como lo dije, siempre necesitamos el auto y no es ecológica. Y como necesitamos siempre un auto, sería bien de añadir más paradas de autobuses o también una estación de tren para que los jóvenes tengan más libertad. Aquí es compost, aquí hay muchos árboles, aquí es un restaurante, aquí es el castillo y la moras, hay una casa aquí, el hotel está aquí, aquí es la escuela primera, aquí una granja, aquí los animales, aquí el capilla y la iglesia, el salón comunal y aquí es el lago. No hay muchas asociaciones o organizaciones y es triste, pero una vez al año hay un fin de semana para limpiar el pueblo, pero sería bien si hay más organización como para luchar contra las inequalidades o muchas como eso. Y no hay también otras culturas y es triste porque creo que podría añadir más vivacidad al pueblo. Vamos a presentar tres pueblos que son muy diferentes. Hay puntos positivos y negativos, hay algunos conflictos y soluciones. En cada pueblo, pero todos son muy agradables para vivir. Anthuéry es un pueblo del municipio de Erquelin. Se llama así porque la Honte es un río relativamente conocido que atraviesa la provincia de Hainaut y Anthuéry.
Ontueri es un pequeño pueblo de unos de 300 habitantes que tiene 2 restaurantes, incluido un gastronómico, una tienda de pesca, una tienda de alimentos y una tienda de CBD. En el centro del pueblo se encuentra la iglesia de San Remi, una escuela primaria y un centro escuestre. Varias veces al año hay fiesta en el pueblo. El problema de este bonito pueblo es la falta de diversidad cultural, pero también la falta de transporte público. Es posible que si no tenemos más de transporte, no tenemos más de personas de diferentes culturas. Solo existe un autobús que pasa 2 veces al día y ya está. Sería bueno crear una iniciativa en el pueblo como, por ejemplo, un huerto común para reunir a las personas. Me ha gustado. Los puntos positivos se puede realizar diversas actividades como fútbol, tenis, kayak, equitación y 2 áreas de juego. Puedes caminar por el sombre o en el campo. Para las personas mayores que no sepan desplazarse, hay una pequeña tienda, una farmacia, un médico y un veterinario, una finca que vende productos locales. El conflicto es el trazado y la construcción de una carretera que une Francia con Charleroi, porque la ruta pasa por casas y campos. Los problemas locales son que hay mucho tráfico, los animales domésticos están en peligro, la inseguridad, el vandalismo y las drogas. La solución que propongo es la de hacer una petición para desviar la RN54 y que haya menos tráfico en el pueblo y por lo tanto las carreteras sean más seguras. Solsuzón se encuentra en el municipio de Erquelin. Este pueblo tiene una superficie de 13,28 kilómetros cuadrados con aproximadamente 2.520 habitantes. Tiene muchas tiendas diferentes como librería y una farmacia. También puede aportar el conocimiento de los otros antepasados gracias a su museo y su centro cultural. También es un pueblo que hará felices a los niños porque tiene escuela, pero también porque hay lugares donde pueden divertirse, como la cancha de tenis o las canchas de fútbol. Las personas mayores encontrarán su segundo hogar con la residencia de ancianos. Para las personas que les gusta estar siempre actividades, el pueblo les brinda la posibilidad de organizar eventos. Por ejemplo, puedes alquilar salas para hacer una fiesta. Puede hacer ejercicio en el gimnasio o en espacios verdes. También es un pueblo activo donde tendrás la oportunidad de ir al mercado todas las semanas y además es un pueblo sorprendente. Puedes ver un taller de reparación de segadoras u otra tienda especializada en vinos. Y finalmente, si tu trabajo está fuera del pueblo, puedes ir ahí en autobús o en tren. Sin embargo, hay un desventaja si coche el autobús. No hay mucho lo que significa que los horarios son muy temprano por la mañana y por la tarde. Así que Sols-sur-Sambre es un pueblo bastante completo, pero si pudiéramos hacer un cambio sería agregar organizaciones beneficiosas.
En conclusión, esos pueblos presentan ciertamente cada unos puntos positivos y negativos, pero queríamos presentarlos por sus originalidades. Especialmente porque algunos de nosotros hemos vivido desde que nacimos en estos fabulosos pueblos y estamos orgullosos de ellos. Esperamos que nuestra presentación os haya gustado y os haya hecho querer visitar nuestros pueblos. Ahora vais a presentar nuestra escuela con sus inconvenientes y sus ventajas. Ok. Los ventajas, nos sentimos bien en general, tenemos muchos amigos, nuestra escuela es pequeña y todos los estudiantes se respetan entre sí. Los profesores son muy simpáticos y muy comprensivos con los alumnos. Los inconvenientes, no hay biblioteca para los estudiantes que quieren leer, hacer que el aprendizaje sea divertido para los estudiantes como los profesores. Queremos que la escuela comience un poquito más tarde, cambiar las recetas de cocina y mejorar la comida. Y queremos tener una sala donde los estudiantes pueden comunicar con los demás. Aquí están las mesas de la comida, aquí están las mesas de la cafetería, aquí está la oficina de la directora. La oficina de la directora. Aquí está la oficina de los educadores, aquí están los bancos, aquí están los sanitarios chicos, aquí están los sanitarios chicos, aquí los casilleros de los alumnos.